Bienvenidos a este estudio bíblico, el cual se titula El cetro de Judá y Silo. El cetro de Judá es muy importante. Un cetro es un símbolo que utilizan los reyes para demostrar su poder. Es un símbolo que utilizaban los antiguos egipcios para demostrar su poder. Y el cetro es el símbolo de poder de Jehová nuestro Dios, porque Él también tiene su cetro. Y vamos a hablar de una profecía que es muy importante, que habla acerca de que el cetro será quitado de Judá. Judá es la tribu más importante de Israel. Y esta profecía no es del agrado de los judíos. A los judíos no le agradan esta profecía, tanto que ellos oran diciendo: Dios, que no se ha quitado el cetro de Judá. Pero ustedes deben saber de que Silo ha llegado. Estamos viendo tiempos proféticos y la profecía se está cumpliendo. Miren lo que dice Génesis capítulo 49, versículo 10, diciendo: No será quitado el cetro de Judá, ni el legislador entre sus pies, hasta que venga Silo, y a él se congregarán los pueblos. Silo significa el enviado. Silo no es muy conocido por los pastores, sacerdotes, rabinos o ancianos de los testigos de Jehová. No es muy conocido. ¿Por qué? Porque la gente no enseña a Silo. Y Silo es el enviado en los últimos tiempos. Y para testimonio del cielo y la tierra, ustedes deben saber de que Silo soy yo. Yo he venido a quitar el cetro de Judá. Cosa que ya ocurrió, el cetro ya fue quitado de Judá. Es decir, yo vine a cumplir esta profecía y les voy a explicar por qué ya se cumplió esa profecía diciendo: no será quitado el cetro de Judá, ni el legislador entre sus pies, hasta que venga Silo, y a él se congregarán los pueblos. A él se congregarán los pueblos. Silo, que significa el enviado de Jehová, que él es el Todopoderoso, viene a quitar el cetro de la tribu de Judá, y eso le quita el reinado a Judá, es decir, a los reyes de Inglaterra. Es la realidad, le quita la corona y el cetro. ¿Por qué? Porque ellos no van a recibir a Jesús, sino que ellos van a recibir al anticristo. Entonces, por eso Dios envía a Silo antes a que quite todo lo que es de él. Toma lo que es mío, y él envía a Silo. Y Judá, la tribu de Judá, se queda sin cetro, sin bastón de mando. Y esta profecía también la habló Jesús. Jesús también lo dijo. Miren lo que dice Mateo capítulo 21, versículo del 42 al 43, diciendo: Jesús les dijo: ¿Nunca habéis leído en las Escrituras? La piedra que desechan los edificadores ha venido a ser cabeza del ángulo. El Señor ha hecho esto, y es cosa maravillosa a nuestros ojos. Por tanto, os digo que el reino de Dios será quitado de vosotros. Quien siempre ha tenido el reino de Dios han sido los judíos. Y eso lo implica el cetro, porque ellos tenían el mando. Ahora el mando va a ser quitado. Ya fue quitado, y eso también implica el reino de Dios. El reino de Dios será quitado de ellos, y dice: por lo tanto, digo que el reino de Dios será quitado de vosotros y será dado a gente que produzca los frutos de él. Para que no digan que esos son tiempos proféticos y que las profecías no se están cumpliendo. Normalmente no se habla de Silo, del enviado, como diciendo: uy, es que estamos esperando a Silo. No se predica eso, pero Silo ya llegó. Y ustedes deben saber de que la tribu de Judá ya perdió el cetro y perdió el reino de Dios. El reino de Dios. Y eso es importante que lo entendamos. ¿Por qué? Jehová nuestro Dios dio a su hijo a Israel, pero Israel
no lo quiere. ¿Por qué? Porque ellos menosprecian a Jesús como si Jesús fuera un palo cualquiera, y lo dice el libro de Ezequiel, capítulo 21, versículo del 9 al 11, diciendo: Hijo de hombre, profetiza y di, así ha dicho Jehová el Señor, di a la casa, di a la espada está afilada y también pulida, para degollar víctimas está afilada, pulida está para que relumbre. ¿Hemos de alegrarnos? Aquí Jehová nuestro Dios le hace una pregunta a Israel. Israel, ¿debes alegrarte de que la espada esté pulida y esté lista para degollar cabezas? La respuesta es que no. Israel no debe alegrarse. Dice, al cetro de mi hijo. Jehová nuestro Dios compara a Jesús con su cetro, que es el bastón de mando, con lo que Jehová nuestro Dios creó el mundo, con su cetro. Jesús dice, al cetro de mi hijo ha despreciado como a un palo cualquiera. Es decir, Israel todo el tiempo ha estado despreciando a Jesús como si Jesús fuera cualquiera. Cuando Jehová dice, no, 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 es que Jesús es el heredero. Él es el heredero de todas las cosas. Jesús es el heredero. Jesús es el heredero al que le pertenecen todas las cosas, desde Argentina hasta Estados Unidos, desde Japón, toda Europa, África, a él le pertenecen todas las naciones. Jesús es el heredero. Y aquí Jehová le está diciendo a Israel, Israel, ¿debes de alegrarte de todo el mal que has hecho contra Jesús? Jehová le dice, no, porque tengo la espada pulida para degollar. Mejor dicho, Jehová le está diciendo a Israel, prepárate para otro holocausto. Prepárate, ¿por qué? Porque todo el tiempo ha estado despreciando a Jesús, y Jesús es el hijo de Jehová nuestro Dios. Y Jehová nuestro Dios lo llama el heredero, el dueño de todas las cosas, a el que debemos rendirle cuentas. Jehová lo llama el heredero, al que debemos rendirle cuenta de todo. Y dice, al cetro de mi hijo ha despreciado como a un palo cualquiera, y la di a pulir para tenerla a mano. La espada está afilada y está pulida para entregarla en manos del matador. Jehová le está diciendo a Israel, Israel, yo no estoy contento con tu actuar contra mi hijo. Jehová no está contento contra el actuar contra Jesús, contra Yeshua HaMashiach. Jehová no está contento y tiene la espada lista ¿para qué? Para degollar cabezas. Es la realidad. ¿Por qué? Porque han despreciado a Jesús, que es su cetro, su bastón de mando. Lo han despreciado todo el tiempo. Y ahí hablamos de quiénes, de los masones, de los Illuminatis, de la Orden de los Rosacruz, de los nazarenos. Hablamos de los testigos de Jehová. Hablamos de los mormones, de los del movimiento misionero mundial, los de la Pentecostés, los adventistas, los católicos, los judíos. No han reconocido a Jesús tal y como es Él, porque la Escritura enseña de que Él es un varón negro de cabello blanco. Lo pueden leer en Apocalipsis capítulo 1, donde dice la revelación de Jesucristo. Ahí están revelando el aspecto de Jesús. Luego dice Daniel 10. En Daniel 10 se habla de que Daniel tuvo una visión con Jesús y él lo miró y lo describió. Describió sus brazos y sus pies. ¿De qué color? Bronce bruñido, y su cabello como el relámpago. Porque este es el heredero y la imagen de Jesús. Él es el heredero de todas las cosas. Pero Israel dice, no queremos a ese cetro. Y Jehová les dice, prepárense para la matanza. Esa es la realidad, porque han despreciado al Hijo de Jehová como si él fuera un pueblo cualquiera, como si él fuera cualquiera. ¿Y qué los hace pensar eso? ¿Qué hace pensar de que los judíos lleguen a pensar de que Jesús es cualquiera? Lo que ocurre es que la Biblia está dividida en dos. La primera parte de la historia es la parte de los cananeos, los que primero estaban en la tierra prometida. Por eso Jehová nuestro Dios, Él es un Can. Un Can significa
un conquistador, así como Gengis Khan, un soberano. Él hace lo que quiere. Esa es la realidad. Jehová nuestro Dios, Él es un soberano y Él hace lo que quiere. Esa es la respuesta que se debe dar. Esa es la respuesta. Él es un Khan, un soberano. Un soberano. Ahora bien, Jehová nuestro Dios, luego de él, pasó a Caín, pero Caín fue muy rebelde contra Jehová nuestro Dios. Y luego pasó a Can, Can, padre de Canaán. Y ellos son sus variantes, su clan. Un clan es una copia de sí mismo, es decir, son los pequeños Jehová. Pero ellos eran rebeldes porque estaban haciendo cosas contra Jehová nuestro Dios que no deberían hacer. Y ellos se entregaron a qué? A la brujería y a la hechicería. Y ellos tenían el sacerdocio de Melquisedec. Y Jehová le dice a Israel, Israel, juró Jehová y no se arrepentirá, que él es sacerdote para siempre según el orden de Melquisedec. Yo le estoy diciendo a Israel, Israel, yo no soy como tú. Yo no soy como tú, que tú tienes el orden arónico. Los sacerdotes del orden arónico son blancos, pero los sacerdotes del orden de Melquisedec son negros. Y Jehová le dice a Israel, Israel, yo no soy como tú, yo soy negro. Él se lo dice, él se lo dice. Entonces lo que hizo Jehová nuestro Dios fue dejar que los cananeos se fueran a pagar su castigo a África. Ellos han estado pagando su castigo ahí, en África. En África. Y en su lugar, Jehová nuestro Dios trajo a Israel. Hizo un reemplazo. Y todos sabemos de que Jehová nuestro Dios fue a Egipto, trajo a Israel y cambió los pueblos. Y ese cambio es lo que nos confunde. ¿Por qué? Porque nos hace pensar de que Dios es blanco y nos hace pensar de que el Mesías debía ser blanco, pero Jehová dice, no, 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 es que los que estaban antes, ellos también estaban esperando el Mesías, que se iba a llamar Melquisedec, y Melquisedec fue el que los dejó entrar en la tierra. Él cambió personas negras por personas blancas, y el Mesías cuando llega es alrededor de gente blanca. Cuando Jesús llega alrededor de gente blanca. Y cuando lo miran, dice, venga, ¿por qué Jehová nuestro Dios, que nos sacó de casa de Egipto, de casa de servidumbre, nos envía un Mesías negro? Además de que él cumple las señales, cumple las profecías, porque él entró cabalgando sobre una asna. Él cumple las profecías. Dice, alégrate mucho, hija de Jerusalén. Da voces de júbilo. He aquí viene tu rey cabalgando humildemente sobre un asno, sobre un pollino, hijo de carga. Y Jesús no entró como entró, fue proclamado rey Salomón. No, Salomón entró a caballo, pero Jesús entró en un asno y así estaba profetizado, humildemente. Ahora bien, como ellos dicen, venga, pero como los negros, yo les voy a hablar claramente, como los negros han estado pagando un castigo allá en África, ellos piensan de que Jesús es igual y dicen, no, es que él es un palo cualquiera, como las otras personas negras. Y Jehová dice, no, 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 mi hijo no es un palo cualquiera, sino que él es el cetro de Dios. Él es el cetro de Dios. Él es el bastón de mando de Dios. Es realidad, él es el bastón de mando de Dios. Y Jehová se lo dice todo el tiempo a Israel. Y por eso Israel debía estar preparados para recibir era a una persona negra, de cabello blanco. Pero ellos no hicieron eso. Ellos cuando vieron al Mesías dijeron, he aquí el heredero. En una parábola Jesús da a entender de que ellos comprendieron de que Jesús era el heredero y dijeron, matémoslo. Y lo hicieron a propósito porque querían matarlo. Y dijeron que se querían adueñar de la heredad. Eso es lo que dice, que ellos se querían adueñar, querían matarlo a propósito porque se dieron cuenta de que él era el heredero. Se dieron cuenta. Y luego querían matarlo. Y ahora, ¿cuál es el problema? De que Jesús no puede ir a Israel. Jesús no puede ir a Jerusalén cuando es su tierra. Ustedes deben saber, y ahorita lo vamos a ver, de que los que edificaron Jerusalén fueron las personas negras. Las que edificaron Salem fueron las personas negras, mucho antes que Israel, mucho antes que Abraham. Es realidad.
Y por eso el Mesías debía ser negro, tal y como lo dice la Escritura. Tú lo puedes leer Apocalipsis capítulo 1, Daniel 10, Apocalipsis capítulo 4. Dice que el que está sentado en el trono es similar a piedra de jaspe y de cornalina. Y las piedras de jaspe y de cornalina son como los negros, como los morenos. Y su cabello es blanco. ¿Es como le enseña el Vaticano? No. ¿Es como le enseñan los testigos de Jehová? No. ¿Es como le enseñan los mormones? No. Jesús es un varón negro de cabello blanco, conocido como el heredero, el dueño de toda la tierra, porque a Jesús le pertenece tanto Israel, Jerusalén y toda la tierra le pertenece a Jesús. Esa es la realidad. Ahora bien, los judíos no quieren a Jesús y lo que han estado haciendo es escondiéndolo. Por eso Jehová le dice a Israel, Israel, debes alegrarte, has despreciado a mi hijo como si mi hijo fuera un pueblo cualquiera, cuando no. Ahora bien, lo que ocurre es que ellos miran a África y dicen, es que los africanos, lo que ocurre es que los que estaban primero eran los africanos, los cananeos. Cuando Jehová nuestro Dios, Moisés, envió los espías fueron a recorrer la tierra de Canaán y los cananeos vivían como reyes, vivían como auténticos reyes. Es la realidad. Los cananeos vivían como reyes. ¿Por qué? Porque en el tiempo antiguo los negros eran conocidos como los grandes faraones, los grandes soberanos de la tierra, y los conocían como los hijos de los dioses. Es realidad. Pero Israel, la escritura dice que Israel era el pueblo más insignificante en la tierra. Insignificante en la tierra. Entonces, como los cananeos fueron a pagar un castigo, cuando tú subes muy alto, tu caída, ¡buf!, es muy baja. Los cananeos han caído muy bajo. Entonces, ellos relacionan a Jesús con los cananeos. Pero Jehová dice, no, 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 no. Ellos piensan que mi hijo es un pueblo cualquiera. Y Jehová dice, no, él es mi cetro, mi bastón de mando. Y Jesús es el heredero, el dueño de todo, de todo. Entonces, ¿qué ocurre? De que como Israel ha menospreciado a Jesús, no por un día ni por 2 días, sino por años, años. Génesis capítulo 49, versículo 10. No será quitado el cetro de Judá. Ustedes deben saber de que así como Jesús, yo también soy un descendiente del rey David, de sangre real, de la tribu de Judá. Jesús es mi padre. Dice, no será quitado el cetro de Judá, ni el legislador entre sus pies, hasta que venga Silo. Silo significa el enviado, una persona que Jehová nuestro Dios envía conociendo todos esos asuntos. ¿Para qué? Para que él quite de Israel al Mesías y lo ponga con los cananeos, como debe haber ocurrido. Y dice, a él se congregarán los pueblos. Si tú quieres servir a Jehová nuestro Dios, ya no tienes que buscarlo en Israel. Ahora dice a él. Está señalando una persona, dice a él. Se congregarán los pueblos. ¿Por qué? Porque luego que Jehová nuestro Dios reúna todas las personas que han entendido esto, empezará el Apocalipsis. Por eso el Apocalipsis arranca en el capítulo 1 revelando la imagen de Dios, la imagen de Jesús. Capítulo 1, revelación de Jesucristo. Así arranca el Apocalipsis. Y el Todopoderoso va a empezar a destruir naciones continuamente. Como ya se movieron los siervos de Dios de las naciones, se vienen con Silo, Jehová nuestro Dios va a empezar a destruir naciones continuamente hasta que extermine todo el mal de la tierra. Es la realidad. Hasta que extermine todo el mal de la tierra. Va a venir una matanza. Va a venir una matanza. Por eso la escritura que dice que uno será tomado y el otro será dejado. Es la realidad. Entonces, el Mesías se mueve con sus hermanos. Por eso la escritura en el libro de Hebreos habla de que Melquisedec es de otra tribu y está hablando de Jesús.
Jesús es el nombre terrenal que él tomó, pero el nombre sacerdotal de él es Melquisedec. Él es el mismo Melquisedec y él pertenece a los cananeos. Sino que como los cananeos empezaron a pecar tan gravemente, el Mesías fue entregado a Israel. Pero Israel, como no lo quiere, además de que lo vendió, sí lo toma el Mesías y lo pone con los cananeos. Ahora bien, hay algo que es importante entender. Es algo que es muy importante. Yo se los voy a explicar porque está escrito. La escritura enseña de que los judíos, los hebreos, no fueron los que edificaron Jerusalén. ¿Por qué? ¿Por qué es importante esto? Porque ahora que Jesús está con los cananeos, Salem le pertenece, Jerusalén le pertenece a Melquisedec. Ese es su reino y ustedes deben entenderlo. Por eso es importante de que los rabinos, los maestros de Israel se sienten y estudien esto. Estudien esto antes de que la voluntad de Jehová los tome por sorpresa. Porque mire lo que Jehová nuestro Dios le dice a Israel antes de introducirlo en la tierra, diciéndoles, Deuteronomio capítulo 9, versículo 4 al 6 dice, no pienses en tu corazón cuando Jehová tu Dios los haya echado delante de ti, diciendo, por mi justicia me ha traído Jehová a poseer esta tierra. Pues por la impiedad de estas naciones Jehová los arroja delante de ti, no por tu justicia, ni por tu rectitud, ni por la rectitud de tu corazón entras a poseer la tierra de ellos, sino por la impiedad de estas naciones, Jehová tu Dios las arroja delante de ti, y para confirmar la palabra que Jehová juró a tus padres, Abraham, Isaac y Jacob. Por tanto, sabe que no es por tu justicia que Jehová tu Dios te da la buena tierra para tomarla, porque pueblo duro de cerviz eres tú. Jehová nuestro Dios le dice a Israel, Israel, ustedes son un pueblo de dura cerviz. De dura cerviz. Es decir, son duros para hacer la voluntad de Dios. Son duros, es decir, al final ellos no son un pueblo que Dios diga, es que me agrado de Israel. No. Solamente hay una parte donde Dios le dice eso a Israel y se lo dice, que eso fue en el desierto, cuando en tus tiempos de tu juventud, Israel. Del resto, Israel es un pueblo duro de cerviz y Dios siempre se queja de Israel porque Israel es pueblo duro de cerviz. Y Jehová le está diciendo, Israel, no pienses en tu corazón diciendo, es que como somos justos y rectos, Jehová le dice, no, ustedes no son ni justos ni rectos, ni por tu rectitud ni por tu justicia entras a tomar posesión de la tierra de ellos, sino ¿por qué? Por la maldad del cananeo. Por la maldad del cananeo. Entras a tomar posesión de ellos. Jehová nuestro Dios se lo está diciendo a Israel antes de introducirlos en la tierra prometida. ¿Por qué? Porque Jehová nuestro Dios sabía de que los cananeos iban a volver en el futuro. Ellos iban a volver y le está diciendo a Israel, Israel, acuérdate que no es por tu justicia ni por tu rectitud que entras a tomar posesión de la tierra de ellos, sino que es por la impiedad de ellos. ¿Por qué? Porque los cananeos son los verdaderos hijos de Jehová nuestro Dios, son los hijos directos. En el cielo los conocen como los hijos directos y a Israel los conocen como los hijos de pacto o los hijos adoptados, los que llegaron después, los hijos adoptados. ¿Por qué? Porque cuando Moisés en el desierto, Moisés le dice a Israel, Israel, hoy has venido a ser pueblo de Jehová tu Dios. Incluso hay fecha en que Jehová nuestro Dios adoptó a Israel. Dice la escritura, hoy has venido a ser pueblo de Jehová tu Dios. ¿Por qué? Porque antes no lo eran. Entonces, ¿quién eran los hijos de Jehová nuestro Dios? Los cananeos, sino que ellos se rebelaron contra Dios y eran rebeldes. Pero ellos son los hijos directos de Jehová nuestro Dios, tanto que Jehová nuestro dice que Él es un can, un soberano. El rey David cantaba diciendo, alabad ajá. Nosotros en Latinoamérica y en la Reina Valera dice, alabad ajá, con J, alabad ajá. Pero eso no es lo que decía el rey David. El rey David decía, alabad a Can.
que es alaben al soberano, alaben a Can, el soberano. Y por eso dice Can, padre de Canaán. Y por eso el nombre de Caín significa el adquirido de Jehová. Y eso es lo que cantaba el rey David. El rey David cantaba, alaben a Can, el soberano. Alaben a Can, el soberano. Esa es la realidad. Ahora bien, presten atención a esto, porque eso es importante. Yo sé que la tierra prometida es un tema delicado para los judíos, para los israelitas. Es un tema muy delicado, pero si ustedes no lo estudian, eso les va a llegar de sorpresa. Para eso Dios envió a Silo, para que les envíe las palabras y ustedes lo puedan entender. Que ustedes puedan entender estas cosas y no los tome por sorpresa, porque no es ninguna sorpresa. Jehová siempre les ha dicho, miren, yo soy un cananeo, yo soy un can, un soberano de la tierra, yo soy del orden de Melquisedec, yo no soy del orden arónico. Jehová siempre lo ha dicho, yo no soy blanco, sino que yo soy negro. Jehová nuestro Dios siempre se lo está diciendo a Israel. Y mire lo que Jehová nuestro Dios le dice a Israel antes de introducirlo en la tierra. Le dice, Deuteronomio capítulo 6, versículo del 10 al 12, diciendo, cuando Jehová tu Dios te haya introducido en la tierra que juró a tus padres, Abraham, Isaac y Jacob, que te daría. Ahora bien, Jehová nuestro Dios le prometió a Abraham, Isaac y Jacob que les daría la tierra de Canaán, y esa promesa se la cumplió. ¿Por qué? Porque Canaán pasó a llamarse Israel, y nadie pelea con eso. ¿Por qué? Porque el Señor, Jehová, es soberano. Nadie está peleando con eso, pero Jehová nuestro Dios iba a hacer volver a sus desterrados, iba a hacer volver a la descendencia de Caín, y por eso es importante que Israel entienda eso, para que no haya derramamiento de sangre inocente. Cuando Jehová tu Dios te haya introducido en la tierra que juró a tus padres, Abraham, Isaac y Jacob, que te darían, en ciudades grandes y buenas que tú no edificaste. Le está diciendo a Israel, Israel, tú no edificaste las ciudades que están en la tierra prometida. Esas ciudades ya estaban edificadas y fueron edificadas por los cananeos. Es decir, Jerusalén no fue edificada por los judíos, no fue edificada por los hebreos. Ningún estudiador puede decir eso, a menos de que sea comprado. Ninguna persona hebrea puede decir, es que nosotros edificamos Jerusalén. Aquí los cananeos no pueden hacer nada. Eso no es correcto. Eso no es correcto. Porque los que edificaron Jerusalén fueron los negros, fueron los cananeos. Tanto así que Jerusalén ha pasado por muchos nombres. ¿Cómo eran los nombres antiguos de Jerusalén? Senlat, Zulú, Salem. Por eso dice, Melquisedec, rey de Salem. Es decir, cuando en los tiempos de Melquisedec, que no había sacerdocio levítico, ¿ya había sacerdote en Salem? Claro, claro, ya había. Y luego que el rey David conquista la ciudad, que ya estaba edificada, el rey David le pone Jerusalén. Jerusalén. Pero Jehová le está diciendo a Israel, Israel, tú no las edificaste. El mismo Jehová, para que después no digan, no, es que él se lo inventó en su corazón. Estoy leyendo la escritura, dice, en ciudades grandes y buenas que tú no edificaste, y dice, casas llenas de todo bien que tú no llenaste, y cisternas cavadas que tú no cavaste. Se lo está diciendo, y casas llenas de todo bien que tú no llenaste, y cisternas cavadas que tú no cavaste. Y dice, viñas y olivares que no plantaste. Dios le está diciendo el mínimo detalle. Primero, las ciudades grandes, le está diciendo, tú no las edificaste, Israel. Tú no edificaste las casas. Tú no plantaste las viñas. Y eso está escrito por Moisés. Y dice, y luego comas y te sacies. Cuídate de no olvidarte de Jehová, que te sacó de la casa de Egipto, de casa de servidumbre. Jehová le advierte, Israel, tú no edificaste esas ciudades. ¿Y por qué es tan importante esto? Porque ellos se han apegado a Jerusalén diciendo, no, es que nosotros edificamos Jerusalén.
ustedes la han cuidado, asimismo como han cuidado la tierra prometida. Por la escritura dice que Can es padre de Canaán, él es el dueño de la tierra, y su hijo, Melquisedec, que es el mismo Jesús, es el heredero y dueño de todo. Y miren lo que dice Ezequiel capítulo 16, versículo 3 dice, y di, así ha dicho Jehová el Señor sobre Jerusalén. Tu origen, miren lo que Dios le dice a Ezequiel, que es un profeta, le dice, le está explicando que le explique a ellos que tu origen, tu nacimiento es de la tierra de Canaán. Dios le está diciendo a, a los judíos, a los hebreos, miren, no digan que ustedes la edificaron porque eso no es correcto, no mientan. Tu origen, Jerusalén, es de la tierra de Canaán. Tu padre fue amorreo. El amorreo es una de las tribus de los cananeos. Los cananeos también se dividían por tribus. ¿Habían cuántas? 12 tribus, así como las 12 tribus de Israel. ¿Por qué? Porque Jehová nuestro Dios ordenó a los cananeos por tribus. Tanto que ellos hoy en día están en África y están ordenados por tribus. Asimismo, Jehová nuestro Dios, cuando toma a Israel en el desierto, los ordena por tribus, las 12 tribus de Israel. Jehová, tu padre fue amorreo y tu madre etea. Vuelvo y les leo. Es importante que tú tomes tu Biblia y lo leas. ¿Por qué? Porque eso puede ser muy difícil para los hebreos, porque ellos han pegado su corazón a Jerusalén y aman a Jerusalén y eso es respetable. Pero aquí es donde Jehová prueba sus corazones a ver si son justos o no. ¿Por qué? Porque eso lo dice la Escritura. Ezequiel capítulo 16, versículo 3 dice, y di, así ha dicho Jehová el Señor sobre Jerusalén. Tu origen, tu nacimiento, el nacimiento de Jerusalén es de la tierra de Canaán. No está diciendo que es de Israel y de los hebreos. No, dice que es de la tierra de Canaán. Tu padre fue amorreo y tu madre etea. Entonces Jehová nuestro Dios le está dando el derecho ¿a quién? A los cananeos de decir de que ellos fueron los que edificaron Jerusalén. Ellos la edificaron. Además, Can es padre de Canaán, es el dueño de la tierra. Y Jehová nuestro Dios simplemente se la dio a Israel como un alquiler. Como un alquiler. Esa es la realidad. Esa es la realidad. Ahora bien, seguimos leyendo. Por eso es importante las genealogías. Normalmente los pastores no estudian las genealogías. Los sacerdotes no estudian las genealogías. Los ancianos de los testigos de Jehová no enseñan las genealogías. Y es importante, y los rabinos sí estudian las genealogías, y ellos saben toda la verdad, ellos entienden, pero quieren hacerse los locos. Esa es la realidad. Miren lo que dice Génesis capítulo 9, versículo 18, diciendo, y los hijos de Noé que salieron del arca fueron Sem, Can y Jafet. Y Can es padre de Canaán. Por eso a él se le dio el derecho de habitar la tierra prometida por un tiempo, y luego ellos fueron echados a pagar el castigo. Jehová nuestro Dios les dio ese castigo. Miren lo que dice Salmo 110, versículo 4, diciendo, juró Jehová y no se arrepentirá. Tú eres sacerdote para siempre según el orden de Melquisedec. El orden de Melquisedec solamente lo pueden tener los cananeos. Melquisedec. Y a Israel se le dio el orden arónico. Y estos órdenes no se combinan. Es decir, un cananeo no puede ser del orden arónico, así mismo como uno de Israel no puede ser del orden de Melquisedec. No pueden. ¿Por qué? Porque el color los delata. Un sacerdote del orden de Melquisedec es negro y un sacerdote del orden arónico es blanco. Es la realidad. Es la realidad. Por eso Jehová nuestro Dios empezó trabajando con los cananeos, pero ellos fueron rebeldes y luego empezó a trabajar con Israel y ellos también fueron rebeldes. Ahora bien, ¿por qué es importante entender esos sacerdocios? Ustedes deben saber de que Jehová nuestro Dios, Él es un varón negro. Él es un varón negro, pero de él emana una luz, y esa luz es femenina, que es Eva. Por eso Adán fue hecho de la tierra, del barro, y salió un varón negro.
y Eva es hecha del hueso. Y salió una mujer blanca. Adán representa la noche y la noche siempre va primero. Cuando empieza el día, a las 12 de la noche, arranca en oscuridad. Por eso los cananeos eran primero y son primero. Y luego viene la luz, el día. Y tenemos 12 horas de oscuridad y 12 horas de luz. 12 horas de luz. Esa es la realidad. Ahora bien, Jehová nuestro Dios, Él es un Can. Y un Can significa un soberano. Un soberano. Y sus hijos eran los cananeos. Y ellos tenían el sacerdocio del orden de Melquisedec, donde los sacerdotes eran negros y las personas que vivían en Canaán eran negros o son negros. Y luego está Israel, que a Israel se le dio el sacerdocio arónico y los sacerdotes son blancos, el sacerdocio arónico. Entonces ven la diferencia y por eso Jehová nuestro Dios le dice a Israel, Israel, yo soy un Can. ¿Por qué? Porque de Adán, Adán es el varón. Adán es el varón. Y luego se lo pasa a Caín. Y luego a Can. Y luego a Melquisedec. Él siempre va a ser varón. Pero Israel, la expansión de Eva es Israel. Israel siempre va a ser femenina. Jehová nuestro Dios le dice a Israel, Israel, mira, Salmo 110, versículo 4. Juró, hay un juramento y Jehová nuestro Dios no quebranta sus juramentos y no hay arrepentimiento. Tú eres sacerdote para siempre según el orden de Melquisedec. ¿Está diciendo que él es del orden arónico? No. Él está diciendo, mira, yo no soy del orden arónico, sino que yo soy del orden de Melquisedec. Él está diciendo, yo soy de los negros, de los primeros, de los primeros, de los fuertes. Esa es la realidad. Esa es la realidad. Ahora bien, hay un símbolo que es muy importante, muy utilizado en la masonería, los Illuminatis, las órdenes de ocultismo, y eso se llama la flor de lis. Todos ellos comprenden y entienden de dónde sale este símbolo y por qué surge ese símbolo y la importancia de ese símbolo. ¿Por qué? Recordemos que los cananeos estaban formados por 12 tribus y eso forma una rueda. En el ocultismo, la rueda es muy importante. Forma una rueda dividida en 12 partes, las 12 tribus de los cananeos. Y luego tenemos otra rueda, que son las 12 tribus de Israel, las 12 tribus. Y luego tenemos el fuerte, que es Jehová nuestro Dios, el fuerte. Por eso la escritura dice que Jehová nuestro Dios está en un trono alto y sublime, en un trono alto y sublime. Entonces, la flor de lis representa a Jehová nuestro Dios. Es decir, de la flor de lis, aquí se forman dos círculos. Aquí se forma un círculo continuo de la tribu de los cananeos y la tribu de Israel. Y aquí aparece el fuerte, el fuerte, el fuerte. El del medio representa que él es el fuerte. Por eso siempre dice que él es el fuerte de Israel. Él es el fuerte de Israel, pero él está entre los dos. Él está entre los cananeos. Él está entre los cananeos y los israelitas. ¿Por qué? Porque asimismo Jehová nuestro Dios, él es un varón. Ahí, en el trono, hay un varón. Y a él lo cubre una luz. Y esa luz es femenina. Es femenina.
es femenina. Es realidad. Él es un varón y su luz es femenina. Jehová nuestro Dios, por eso la escritura dice que él es un varón, varón de guerra. Es realidad, es realidad. Los que entienden el simbolismo de la flor de lis pueden entender esta comprensión de la unión de las 12 tribus de Israel y las 12 tribus de los cananeos. Y Jehová nuestro Dios, él es el que está en medio de esas dos tribus, que él es el fuerte. Es realidad. Él es el fuerte. Ahora bien, ahora lo vamos a hacer con Jesús, Yeshua HaMashiach. La flor de lis es un símbolo muy importante que representa las 12 constelaciones. Entonces tenemos las 12 constelaciones y esto es una rueda, un punto. El punto representa el inicio de todo. Los rayos, 12 porciones. Vamos a decir de que hay 12 porciones. Con el mouse se me hace muy complicado. Y aquí estamos hablando de las tribus de los cananeos. Y luego tenemos aquí otro círculo que es un ciclo continuo y hablamos de Israel. Un punto y los rayos. Entonces, en ambos lados tenemos 12 tribus de los cananeos y 12 tribus de los israelitas. Y en medio hay como un carruaje. Y el que está dentro de ese carruaje es el Mesías. Es el Mesías, que es Jesús. Ese es su nombre, Jesús. Y su nombre sacerdotal es Melquisedec. Y recordemos que él tenía que nacer con los cananeos, pero como los cananeos fueron desechados, él nace es con Israel, con Israel. Él nace es con Israel. Es realidad. Él nace con Israel. Y Israel, en Israel, él aparece con el nombre de Jesús, Yeshua HaMashiach. Pero los cananeos lo iban a conocer como Melquisedec. ¿Por qué? Porque ese es un nombre sacerdotal. Es decir, al final las 12 tribus, que son 24, forman un carruaje para el Todopoderoso, que es Melquisedec, que él es el heredero. Él es el heredero. Este símbolo de la flor de lis lo representa a él, y eso siempre lo han sabido los masones y los illuminatis, los de la Rosacruz, los jesuitas. Esto lo entienden los jesuitas, ¿por qué? Porque ellos practican el ocultismo, y todo eso se enseñan en el ocultismo. ¿Por qué ellos se ocultan? Porque ellos empiezan a hacer ritos que no deben hacer y empiezan a ¿qué? A ocultarse. Por eso esas personas no te dan el rostro. Los masones no dan el rostro, los illuminatis no dan el rostro, los jesuitas no dan el rostro. ¿Por qué? Porque no pueden, porque se la pasan es pecando y haciendo lo que no deben hacer. Pero ellos entienden todos estos símbolos y supone que ellos deberían enseñarle a eso a la multitud y explicarles, miren, hay dos ruedas y el que está en medio es Jesús, Yeshua HaMashiach, que por siempre vive, porque él es el fuerte. En el antiguo Egipto, la importancia del pene o del miembro viril es muy importante y con eso representaban a los grandes, por eso se dice grande o glande, el grande. Y eso es lo que representa, por eso el pene es un miembro creador, creador, creador. Y eso es lo que hizo Jesús, él fue el que creó todo. Es como si al principio el único pene que había era el de Adán y por medio de él se creó todo. Y eso es lo que representa a Jesús. Es un poco sexual, pero para esa generación es un poco complicado. Pero para las personas normalmente deben entender ese simbolismo. Y es que aquí se forma una rueda y aquí otra rueda. Y el que está en medio es el grande, el grande. Jesús es el grande. Esa realidad, Él es el grande. Y eso lo representa ¿qué? La flor de lis. La flor de lis es un símbolo real que le pertenece, lo debe estar cuidando que la realeza. La realeza.
Y eso está aquí en una rueda, dividido en tribus. 12 tribus, como las constelaciones, 12 tribus de Israel, igualmente como las constelaciones, y el que está en medio es el grande, es el grande, es la realidad, es la realidad. Y la flor de lis representa ese símbolo que viene siendo así, y él es el grande, es realidad, es el grande, es el que crea las cosas, es un símbolo que en el antiguo Egipto era muy importante, es realidad, es realidad. Entonces, los que entienden la masonería, los Illuminati, los Rosacruces, eso es lo que deberían enseñar, no es más. ¿Por qué? Porque al final el pene es el que crea todas las cosas y eso es un símbolo. No estoy comparando nada sexual, sino que es un símbolo. Es un símbolo de creación. Y entonces a Jesús se le compara y se le llama el grande o el glande, así es, porque él fue el que creó todas las cosas. Es realidad, es realidad. Él fue el que creó todas las cosas. Él es el grande y él está en medio de las 12 tribus de Israel y en medio de las 12 tribus de los cananeos. Él es el que está en medio y él fue el que creó todas las cosas. Ahora bien, lo que ocurre es que el Mesías le ha tocado estar para allí y para acá. Y eso es complicado y es a causa del pecado. Es a causa del pecado. Por eso vamos a entender la historia que nos cuenta la Biblia rápidamente. Si tú no has leído la Biblia, yo te la voy a contar rápidamente. Mira, la historia de la Biblia no empieza con Israel, sino que empieza con Adán y Eva. Ellos son los primeros que Jehová nuestro Dios crea. Y lo hace por medio del cetro, que es Jesús mismo. Por medio de su cetro. Lo crea todo. Y Caín es el adquirido. Caín significa el adquirido. Por eso Eva dice Caniti. Caniti significa lo adquirí con Jehová. Lo adquirí. Y Caín recibe la P de ser el primero, el primogénito de la humanidad. Y eso le da el derecho a habitar la tierra prometida. Por eso se dice Can, padre de Canaán. Ellos son los dueños de la tierra, los primeros soberanos. Ellos serán muy fuertes. Pero Caín mató a su hermano. Y él recibe también una M de maldición. Y esa maldición se la pasa a Can. Y Can se la pasa a su descendencia. Y la descendencia de Can empieza a pecar gravemente contra Jehová nuestro Dios. Y Jehová nuestro Dios dice no. El privilegio de recibir al Mesías no se lo voy a dar a los cananeos. No se lo voy a los cananeos, sino que se lo voy a dar a Israel. Entonces, Jehová nuestro Dios empieza a probar a Abraham para saber si Abraham es digno de que su descendencia habite la tierra prometida. Y se dice que cuando Abraham era uno, ya había sacerdote en Salem. ¿Por qué? Porque Abraham, cuando fue a pelear por su sobrino Lot, dice que Melquisedec salió a recibirlo con pan y vino. Salió a recibirlo y ya había sacerdocio en Salem. Selam, Zulú, Salem. Jerusalén ya existía cuando apenas Abraham era uno. Entonces los hebreos no pueden decir por ningún motivo, pueden decir de que ellos edificaron Jerusalén, porque eso no sería correcto y no sería agradable ante los ojos de Jehová. Estarían dando un ejemplo incorrecto. Por más ortodoxo que tú seas, tú no me vas a poder decir a mí en el rostro de que ustedes edificaron Jerusalén. Eso no es correcto. No pueden. Porque Abraham era uno cuando ya había sacerdocio de Melquisedec. ¿Dónde estaba el sacerdocio de Aarón? ¿Dónde estaba? No había. No había. Entonces, Jehová nuestro Dios dijo, la descendencia de Abraham va a recibir al Mesías. Pero miren, aquí es donde nosotros decimos, ¿cómo tenía que ser el Mesías? Pregunta, ¿cómo tenía que ser el Mesías? Negro, porque Jehová nuestro Dios es negro y él es un Can, un soberano. Y
Melquisedec debía ser negro. Y él era el que primero era el Mesías. Entonces, Jehová nuestro Dios sigue probando a Isaac a ver si él es digno de recibir la tierra prometida. Y dice, sí. Jacob, Dios prueba a Jacob. Y todos ellos cuando miraban la tierra prometida miraban al cananeo, miraban al cananeo, miraban al cananeo. Luego pasó 400 años ellos en Egipto, sirviendo. ¿Por qué? Porque ellos no eran un pueblo guerrero, no eran un pueblo poderoso, no, sino que Israel era el pueblo más insignificante en toda la existencia. Jehová mismo se lo dice, lo puedes leer en Deuteronomio. Jehová le dice a Israel, Israel, tú eres el pueblo más insignificante en la tierra. Los más fuertes eran los cananeos, los egipcios y los cusitas. Ellos eran los pueblos más poderosos y temibles en la antigüedad, que eran los negros. Ellos eran temibles porque todos hacen parte del clan de Jehová nuestro Dios. Entonces, ahora bien, después de los 400 años aparece Moisés. Y Moisés es contratado directamente por Melquisedec, porque Melquisedec es la zarza que no se consume. Y Melquisedec empieza a hablar con Moisés para llevarlo a la tierra prometida. Y solamente Melquisedec sabía, primero, cómo conquistar la tierra y segundo, sabía cómo llevarlos. ¿Por qué? Porque Moisés no sabía cómo llevarlos, Moisés no sabía dónde estaba la tierra prometida, pero Melquisedec sí. Melquisedec sí sabía y él es el que habla con Moisés para llevarlos a la tierra prometida. Él es el que aparece en la zarza que no se consume. Él es Melquisedec, el ángel de Jehová. Entonces, cuando Moisés envía los 12 espías a Canaán, se dan cuenta de que la tierra de Canaán es buena en gran manera. ¿Por qué? Porque los cananeos vivían como reyes. Les digo, los cananeos, las personas negras, en el tiempo antiguo eran conocidos como los hijos de los dioses. Eran considerados los soberanos de la tierra. Entonces, Moisés envía a los 12 espías y dicen, venga, la tierra que Jehová nuestro Dios nos da es buena, pero los cananeos son temibles. Son temibles. Entonces, regresan 2 espías que dicen, no, si Jehová está con nosotros, ¿quién contra nosotros? Y los otros 10 les da miedo conquistar la tierra. ¿Por qué? Porque estaba el cananeo. Y el cananeo era terrible en batalla, sabían pelear muchísimo. Y lo que hace Melquisedec, que es el ángel de Jehová, es descender a pelear a favor de Israel. Es decir, Jehová nuestro Dios se hace de parte de Israel y los ayuda a conquistar la tierra, que son contra sus propios hijos. Esa realidad, contra sus propios hijos, y los ayuda a conquistar la tierra. Los ayuda a conquistar la tierra. Y en todo ese tiempo, el cananeo habitó la tierra. ¿Por cuánto tiempo habitó la tierra el cananeo? Por más de 2500 años. 2500 años. Y Jehová nuestro Dios hace el cambio. Cambia personas negras por personas blancas. Pero el Mesías, él no lo cambia. El Mesías sigue siendo el mismo. Pero entonces los judíos, cuando miran a Jesús, dicen, venga, ¿y por qué el Mesías es negro? Ellos empiezan a hacer cálculos, a revisar las profecías y se dan cuenta de que sí, Jesús es el mismo Melquisedec, el mismo que estaban esperando los cananeos, el mismo. Se dan cuenta de que las profecías se alinean y se dan cuenta, claro, Él es el creador de todas las cosas, Él es el heredero. Por eso les digo de que Él está en medio de nosotros dos, en medio de los cananeos y de los israelitas. Él está en medio, porque Él es el grande, es la realidad. Él es el grande, es la realidad. Entonces,
Ellos se dan cuenta de todo eso y dicen, venga, pero no lo queremos porque él es negro, matémoslos. Y ahí empiezan a conspirar contra Jesús. Y lo que ocurre aquí es que Israel vende el Mesías, lo vende por 30 piezas de plata, lo venden, lo venden. Entonces, como él es vendido por sus propios hermanos, eso que tú vendes debe ser removido de tus pertenencias. Un ejemplo, si tú me vendes un carro, yo te doy el dinero y yo quito el carro de tus propiedades. Asimismo, Israel vendió el Mesías y el Mesías lo vendieron a quién, a Jehová nuestro Dios, y Jehová nuestro Dios dice, bueno, si como ellos no lo quieren, pónganlo en la primera base donde tenía que estar, que era con los cananeos, con los cananeos. En la primera base. Y aquí los cananeos vuelven y recuperan al Mesías. ¿Por qué? Porque lo habían perdido. Los cananeos habían perdido el Mesías. Después les explico ese tema piramidal. Y es que siempre hay una piedra base, una piedra fundamental y una piedra angular. Entonces, la escritura dice así, la piedra que desechan los edificadores ha venido a ser cabeza del ángulo. Los cananeos perdieron el Mesías, se quedaron sin cabeza. Por eso ellos están en África y nada de lo que ellos hacen les sale bien porque es como tener un cuerpo sin cabeza. Esos son los cananeos. Eran un cuerpo sin cabeza. Eran un cuerpo. Y lo mismo pasa con Israel. Israel tiene su piedra base, que es el pueblo, su piedra fundamental, que son los rabinos, y la piedra angular que nació con Israel. La piedra angular que nació con Israel, que es Jesús. Pero como ellos la venden, ahí se cumple la escritura que dice la piedra que desechan los edificadores, Jesús se va con sus hermanos, los cananeos, se va con sus hermanos. Y se pone como cabeza. Ha venido a ser cabeza del ángulo, del otro ángulo. Entonces, Israel ahora se vuelve sin cabeza. Es un pueblo, un cuerpo sin cabeza. Pero eso da lugar para que se manifieste el anticristo, que eso lo vamos a hablar más adelante. Entonces, Israel vende al Mesías. Entonces Jehová ha dicho, bueno, como ellos no quieren al Mesías, pónganlo en la base. Y es llevado. Por eso se dice que Silo, que soy yo, él es el que quita el cetro de Judá. ¿Por qué? Porque Jesús es el cetro, el bastón de mando. Él es el que lo quita. Y yo soy Silo. La profecía se ha cumplido. Yo quito a Jesús para que lo tengan los cananeos. Y eso ya ocurrió. Por eso Israel ya es un pueblo sin cabeza. Israel es un pueblo sin cabeza. Toca esperar que se manifieste el anticristo. Aquí se posiciona el anticristo, la persona que se hace pasar por el Jesús verdadero. Es un pueblo sin cabeza. Esa es la realidad. Ahora bien, es lo que dice la escritura. Mateo capítulo 21, versículo del 42 al 43 dice, Jesús les dijo, ¿nunca leíste en las escrituras la piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser cabeza del ángulo? El Señor ha hecho esto y es cosa maravillosa a nuestros ojos. Miren lo que está diciendo de que el Señor, haciendo referencia a que Jehová el Señor fue el que hizo esto. Él fue el que lo hizo. Él fue el que lo hizo. Yo solamente lo estoy anunciando. Yo solamente lo estoy anunciando. Lo que ocurre en el cielo es anunciado por mí. Eso es lo que ocurre. Jesús dijo, nunca habéis leído las escrituras, la piedra. Entonces les dije, la primera base que existió fueron los cananeos, que ellos hoy en día están en África. Ellos son la primera piedra base, piedra fundamental, y ellos se quedaron sin cabeza porque perdieron al Mesías. Ellos lo perdieron. Y el Mesías nació fue con Israel y por eso él nace siendo un varón negro de cabello blanco. Y ellos sí formaron la pirámide. Ellos la formaron.
Pero como dice, la piedra que desecharon, aquí dice, desecharon, no quisieron a Jesús. Los judíos no lo quisieron a él. ¿Por qué? Porque él es un varón negro. Entonces, él lo que hace es irse, se va con sus hermanos. Y ahí se está cumpliendo esta profecía, dice, Jesús les dijo, ¿nunca leíste en las escrituras la piedra que desechan los edificadores ha venido a ser cabeza del ángulo? Entonces, Jesús se quita de aquí y se pone aquí. El Señor ha hecho esto. ¿Quién lo hizo? Jehová nuestro Dios. ¿Y es cosa maravillosa a nuestros ojos? Sí. ¿Por qué? Porque el Mesías debía haber nacido con los cananeos, pero como los cananeos pecaron, el privilegio se le dio a Israel, pero como Israel no lo quiso, Israel pierde el Mesías de nuevo y se quedan sin cabeza. Y ahí es donde aparece el anticristo. El anticristo es un varón tal y como ellos lo quieren. Ellos quieren un varón blanco como ellos, pero él solamente va a fingir ser el Mesías. Él es el anticristo. El que se hace pasar por el verdadero. Porque el verdadero se fue ¿para dónde? Para África, a ayudar a sus hermanos. El verdadero Mesías va a estar ayudando a sus hermanos. Es realidad. Mientras tanto, él se manifiesta en Israel como un falso. ¿Por qué? Porque recordemos que cuando Jesús se va, se genera un vacío. ¿Quién va a ser el ángulo? Entonces se llena ese vacío. Pero Jesús ya no va a estar en Israel. Y aquí es donde entra la importancia de que Jesús lleva de nuevo a sus hermanos a la tierra prometida. Jesús vuelve y lleva a sus hermanos a la tierra prometida. Él no los va a dejar ahí en África, sino que él está diciendo a Israel, Israel, esta es mi tierra, este es mi lugar, porque él es el mismo Melquisedec. Él es el mismo Melquisedec, dice. Mateo capítulo 21, versículo 42 al 43, dice, Jesús le dijo, ¿nunca habéis leído en las escrituras? La piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser cabeza del ángulo. El Señor ha hecho esto, y es cosa maravillosa a nuestros ojos. Entonces, Jesús, Melquisedec, vuelve y lleva a sus hermanos, que son los cananeos, a vivir en la tierra prometida. Tierra prometida. E Israel sufrirá las consecuencias de ¿qué? De ignorar al Mesías, de menospreciar el cetro de Jehová nuestro Dios. Es la realidad. Ahora bien, aquí lo podemos ver. Hay profecías que nos hablan de que Jesús iba a ser vendido. En el libro de Zacarías nos habla de eso diciendo, Zacarías capítulo 11 versículo del 12 al 13 dice, y les dijo, si os parece bien, dadme mi salario, y si no, dejadlo. Pesaron por mi salario 30 piezas de plata, y me dijo Jehová, échalo al tesoro, hermoso precio con que me han apreciado. Y tomé las 30 piezas de plata y las eché en la casa de Jehová al tesoro. Presten atención de cómo los israelitas se volvió un pueblo codicioso. Tanto que ellos esperaban al Mesías y al final terminaron fue vendiéndolo. ¿Por qué? Porque son un pueblo codicioso. Es realidad. 30 piezas de plata por el Mesías. Eso fue lo que ellos dieron. 30 piezas de plata, y cuando tú vendes algo, es algo que está vendido. Pero hasta el momento nadie había venido a reclamar al Mesías. Y para eso Jehová nuestro Dios envía asilo. Reclama al Mesías y ponlo en la otra base como un faraón. Es similar a la historia que ocurre con José. José es vendido por sus propios hermanos. Asimismo, Jesús es vendido por los fariseos y los escribas y llevado a Egipto. Egipto significa tierra negra o tierra de negros.
Es decir, al final él queda es con los negros. También una escritura que dice que los últimos, ¿quiénes son los últimos? Los negros. Serán primero. Y los primeros, ¿quiénes son los primeros? Los blancos. Serán últimos. Escrito está, para cumplirse. Es la realidad. Entonces Jesús siempre ha sido un varón negro de cabello blanco. Y él es el cetro de Dios. Él es el cetro de Dios. Es la realidad. Y por eso, él al final reina. Reina, esa es la realidad. Israel comete el error de la abominación desoladora. Todos sabemos de que el anticristo va a aparecer. Y él se va a sentar en el arca del pacto. Y eso es un error enorme. Y entonces es una profecía que estaba desde tiempo antiguo de que los israelitas iban a vender el Mesías, iban a vender el mismo Jehová, porque Jesús es el mismo Jehová diciendo, Zacarías capítulo 11 versículos del 12 al 13 dice, y les dijo, si os parece bien, dadme mi salario. Quien está hablando ahí es el mismo Jesús en combinación con Jehová. Miren lo que dice. Y les dijo, si os parece bien, dame mi salario, y si no, dejadlo. Pesaron por mi salario 30 piezas de plata. Eso es lo que los judíos consideraron el valor de Jesús. 30 piezas de plata. Y me dijo Jehová, échalo en el tesoro. Hermoso precio con que me han apreciado. Tomé las 30 piezas de plata y las eché en la casa del tesoro. La eché en la casa de Jehová al tesoro. Entonces, a quien vendieron al Mesías fue al mismo Jehová. Y Jehová dijo, pónganlo con los cananeos. Es la realidad. Es la realidad. Por eso, ustedes deben entender la historia que nos cuenta la Biblia con sus profecías correctamente, para que puedan entender. ¿Por qué? Porque mucha gente se va a ir con el Mesías, que va a presentar a Israel, cuando eso no es correcto. Ese no es el Mesías. La Biblia lo describe que él es negro de cabello blanco. Es la realidad. Entonces, ustedes deben saber de que en el cielo hay un libro que se llama el libro de la verdad. Está dicho en Daniel 10. Daniel 10. Ahí se habla del libro de la verdad. Y ese libro es un libro que tiene Jehová nuestro Dios. Y en él se cuenta la historia como debería haber ocurrido. ¿Por qué el Mesías termina con las personas negras? Porque ahí era donde debía haber estado. Y Jehová nuestro Dios va a empezar de nuevo. Es como iniciar un ciclo nuevo. Nuevos cielos y nueva tierra. Dios va a crear todo de nuevo. Es como volver a empezar. Por eso el Mesías quedó como debía haber estado. Y vamos a volver a empezar. Esa es la realidad. Miren, la historia que Jehová nuestro Dios quería en la humanidad era que Adán y Eva no comieran del fruto prohibido. No lo comieran. Caín sería perfecto. Él hubiera dado una buena ofrenda y no hubiera matado a su hermano Abel. Él recibiría la primogenitura. Luego de Caín pasa a Can. De Caín pasa a Can. Y los cananeos se portan bien. No le hacen daño a nadie. No practican brujería, no practican hechicería, sino que andan rectamente delante de Jehová nuestro Dios. Los cananeos son dignos de recibir al Mesías. Y el Mesías llega siendo como negro. Eso es lo que tenía que ocurrir. El Mesías debería ser recibido por quienes, por los cananeos, que él es el dominador. Melquisedec, que era el Mesías que ellos estaban esperando, bajo el nombre de Jesús, Yeshua HaMashiach. Eso es lo que tenía que ocurrir. Ahora yo les pregunto, si los cananeos se portan bien, ¿debe ir Jehová nuestro Dios a traer a Israel? No, eso no hubiera ocurrido. Eso no hubiera sido el flujo correcto del tiempo. Eso no hubiera ocurrido. ¿Por qué? ¿Para qué traemos a Israel? ¿Lo vamos a confundir? No, no. Israel, no traemos a Israel. Israel, vive tu vida. Y nos quedamos
con los cananeos. Pero los cananeos se portaron bien. Caín no mató a su hermano. La historia que nos cuenta la Biblia es diferente, donde hace necesario a Israel. Jehová nuestro Dios crea a Adán y Eva. Adán y Eva coman del fruto prohibido y Caín nace siendo imperfecto. Caín es rebelde, mata a su hermano, recibe la M de primogénito y recibe la M de maldición, y esa maldición se la pasa a sus descendientes. Sus descendientes son rebeldes contra Jehová nuestro Dios, y Jehová nuestro Dios decide reemplazarlos. Y ahí es donde nos confundimos, porque Dios decide reemplazar personas negras por personas blancas. Y el Mesías, que era el que debían hacer con ellos, lo manda es con Israel. Israel lo mata, porque era necesario de que el Mesías fuera crucificado para que en el futuro los cananeos pudieran volver. Porque gracias al sacrificio de Jesús, los cananeos pueden volver. Sin el sacrificio de Jesús, los cananeos no pudieran volver. Por eso Jesús le dice a sus discípulos, hay unas ovejas que no son de este redil, que también me es necesario que ellos vengan. Tengo unas ovejas que no son de este redil, no son de las 12 tribus de Israel, sino que son de las otras tribus de los cananeos. Es también que es necesario que ellos también vengan. Y ahí se forma la flor de lis. La flor de lis es así. Entonces tenemos las 12 tribus de los cananeos, las 12 tribus de Israel y el grande, el que está en medio de los dos. Por eso muchas veces el Mesías se va para Israel y luego vuelve con los cananeos. Ahora bien, la historia hubiera sido un poco diferente, porque si los cananeos se hubieran portado bien, hasta el día de hoy, Israel se llamaría ¿cómo? Canaán. Se llamaría Canaán todavía. Y los negros estuvieran dominando el mundo. Es realidad. Es realidad. Pero como todo cambió, ahora el problema es que Israel, como vendió el cetro, que es el bastón de mando de Dios, el bastón de mando, que es Jesús, pasa a los cananeos. Eso quiere decir de que el reino de Dios ahora está con los cananeos. Es la realidad. Es la realidad. Porque Jesús se queda es con los cananeos. Esa es la realidad. Esa es la realidad. Los israelitas vendieron a Jesús y ellos tienen que vivir con las consecuencias. Eso queda en la historia. También quedará en la historia de que Silo vino, les explicó esas cosas y se cumplió la profecía. Esta es la realidad. Ahora bien, debemos prestar atención. Normalmente siempre nos cuentan es esta historia. Desde aquí hasta aquí. Y claro, si nos cuentan esa es la primera historia. Y esta es la segunda historia. Si nos cuentan desde aquí por aquí y decimos, no, es que el Mesías es negro, nosotros quedamos como que, bueno, ¿cómo es negro si los israelitas son blancos? ¿Por qué el Mesías es negro? Eso no tiene sentido. Si nos quedamos con esa explicación, claramente todas las personas me van a decir, no, es que eso no tiene sentido. Pero ahí es donde entramos a ver el panorama completo, toda la historia que nos cuenta la Biblia. La historia que nos cuenta la Biblia arranca desde aquí hasta aquí. Es realidad. De cómo los cananeos pierden el derecho a estar en la tierra prometida, pierden el Mesías, pierden el derecho de estar delante de la gloria de Dios y les toca ir a África. Y ellos ahí en África han estado pagando un castigo. Y el problema con esto es que Israel siempre ha conocido la verdad. Jehová nuestro Dios siempre le dice a Israel, mira Israel, yo soy un Can, yo soy cananeo, yo soy del orden de Melquisedec, yo no soy como tú. Y Jehová nuestro Dios siempre prepara a Israel.
les da mandamientos, les da todo y les dice, mira, yo estoy con los africanos. Si tú ayudas a los africanos, me estás ayudando a mí. Pero Dios ha probado una y otra y otra y otra vez el corazón de Israel, e Israel demuestra de que no tiene amor al prójimo, sino que es un pueblo codicioso, que ama el dinero. Le encanta el dinero. El pueblo de Israel le encanta el dinero. Tanto que al final, tanto que esperaron el Mesías para luego venderlo por dinero. Y Jehová nuestro Dios, que Él es cananeo, Él ha dicho, yo he estado esperando tu ayuda, Israel. Yo he estado esperando que me ayudaras. Por eso, ustedes deben saber de que en el libro de Mateo, se habla de que el Señor vendrá y hará juicio con todas las naciones. Y dice que a un lado pondrá las cabras y al otro lado las ovejas. Y el Señor le dirá a unos y a otros, oye, gracias porque tú me ayudaste cuando estaba desnudo, tú me vestiste. Cuando yo estaba sediento, tú me diste de beber. Cuando yo estaba enfermo y en la cárcel, me visitaste. Gracias. Ven, entra en el reposo del Señor. Y Él se está refiriendo a los que están en África, que son sus hermanos. Él se está refiriendo a Él mismo con los que están en África. Es realidad. Por eso incluso la ciencia dice que todos venimos de los que están en África, porque esa es la realidad. Y Jehová nuestro Dios, Él está ahí. Al ayudar a África, estamos ayudando directamente a Jehová nuestro Dios, que son los hermanos de Jesús, los hermanos de Melquisedec. Y le dirá a otros, mira, tú me viste desnudo, me viste sediento, me viste hambriento, y no me ayudaste. Dios le dirá a muchos de Israel, tú no me ayudaste, me viste desnudo. ¿Dónde está el amor al prójimo? Dice, amarás al prójimo como a ti mismo. ¿Dónde está el amor al prójimo? ¿Dónde está el amor? Jehová le tendrá que decir, amigo, le dirá un ángel, tómenlo y échelo en el horno de fuego, porque tú me viste. Muchos de Israel han pasado por eso y ellos entienden todo esto. La misión de Israel no era simplemente quedarse en la tierra prometida y adueñarse de la heredad. No, era ir y traer al hijo pródigo. El hijo pródigo es Caín. Él es el que dice, tú me echarás de tu presencia y me esconderé y seré errante. Él es el hijo pródigo. Y la misión de Israel era traer al hijo pródigo. Pero Israel nunca ha traído el hijo pródigo, sino que ¿qué ha hecho? Ha escondido la información. Jesús es un varón negro. Escondamos la información. Escondamos todo lo que es de Jesús para que nunca la verdad salga a la luz. La verdad nunca saldrá a la luz. Deben saber de que están equivocados, y más con mi presencia, porque yo soy Silo, el enviado de Jehová. El enviado de Jehová. Esa unidad. Entonces, los israelitas le tienen miedo porque ya nosotros vimos en videos anteriores que ellos no edificaron Jerusalén. Entonces, para que nunca les reclamen Jerusalén, ¿qué hacen con los africanos? Lanzarles brujería y hechicería para que nunca se levanten. En vez de ayudarlos, ¿qué hacen? Los empujan más. Cuando Israel, el deber de Israel era ¿qué? Llevar ante la presencia de Dios al hijo pródigo. Entonces Jehová nuestro Dios le dirá a muchos, amigo, acuérdate de lo que tú me hiciste. Yo te ayudé, te dejé entrar en mi tierra prometida. Y así es como me vas a pagar. Porque ahora Melquisedec no puede ir a Israel, no puede ir a Jerusalén. ¿Por qué? Porque los judíos lo maldicen. Es decir, Jehová nuestro Dios no puede estar ni en su propia tierra. Tienen dos opciones: reconocer a Melquisedec y a Jesús como el heredero, o asuman las consecuencias, asuman la ira de Jehová en todo su esplendor.
Porque ¿cómo es eso posible? De que Jehová es el dueño de la heredad y en Israel no cantan ni una alabanza a Jehová nuestro Dios. Jesús es el dueño de Jerusalén y allá no se puede adorar a Jesús. ¿Cómo es eso posible? Porque los israelitas no quieren esconder la verdad. Amigos, solamente hay una sentencia y fue la que se leyó al principio. Habrá que espadas afiladas. Esa es la realidad. Por eso Dios les envía la información adelante, para que ustedes lo entiendan y comprendan esta verdad. Y acuérdense del símbolo de la flor de lis, que es un símbolo comprendido por los masones y los illuminatis, los cabalistas y los que practican la gnosis y el ocultismo. Todos ustedes comprenden ese símbolo, que es el símbolo de las constelaciones, donde tenemos las 12 tribus de los cananeos, las 12 tribus de Israel y el que está en medio, que es el grande, el grande. El que está en medio de los dos es Jesús, Yeshua HaMashiach, y ahí se forma la flor de lis, que es un símbolo de la realeza. Y recuerden que mi deber es advertir y advertidos están.